En realidad la gente, muchas personas, siempre están cuestionando a Dios y siempre están sugiriendo que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que simplemente juega con la humanidad. Pero te voy a leer un pasaje de la Biblia donde habla precisamente, donde te voy a comprobar, te voy a demostrar por qué el amor de Dios sí es real y por qué verdaderamente puedo decir que Dios te ama. Encontré en uno de los pasajes que más me gusta, que está en el Evangelio de Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante hasta el 24. Lucas 15, del 11 al 24. Encontré en ese pasaje algo muy interesante y es la evidencia de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Algunos de ustedes tal vez no saben lo que es la misericordia. Algunos de ustedes tal vez han escuchado la palabra misericordia, que siempre ha estado asociada con Dios, pero no han entendido la profundidad de esa palabra. Hoy cuando te lea este pasaje, invito a los que están allí en la parte exterior, allá afuera, que puedan acercarse un poquito a este lugar. Quiero invitar a toda la gente que se encuentra aquí alrededor para que puedan acercarse aquí a este lugar, para que puedan escuchar mejor, para que se puedan sentar aquí cómodamente. Voy a leer entonces Lucas capítulo 15, del 1 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de la misericordia y cómo es que Dios está actuando. La palabra de Dios nos explica cómo es que Dios, por qué nosotros podemos tener la evidencia y la comprobación de que Dios sí nos ama de verdad. El título en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos, en el capítulo 15 comienza diciendo alegría en el cielo. Escucha lo que voy a leer, dice: muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los expertos de la ley empezaron a quejarse. Este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús les contó esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a las otras 99 en el desierto para ir a buscar a la que se le ha perdido hasta encontrarla? Cuando la encuentra con gozo la pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara, limpia toda la casa y busca por todas partes hasta encontrarla. Cuando la encuentra llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia su vida. Y luego continúa aquí el relato. En el versículo 11 en adelante, Jesús entonces dice lo siguiente. Pongan atención. Entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente, cayó en cuenta de que había sido un tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo.
déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Mira qué importante lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba dándoles una descripción a los fariseos, a los discípulos, a toda la gente que estaba ahí. Les estaba diciendo con esta historia lo que significaba la misericordia. Hoy quiero hablarte en este pasaje de Lucas capítulo 15, del versículo 1 hasta el 24, que hay 6 señales de lo que es la misericordia de Dios. 6 pruebas que yo te puedo demostrar de que Dios sí tiene misericordia. 6 pruebas con las que yo te puedo demostrar que Dios sí te ama. 6 maneras en que la palabra te está mostrando una y otra vez que el amor de Dios es real. Porque nos han querido mostrar en los medios de comunicación, nos han querido mostrar en las universidades, en los colegios, nos han querido mostrar a través de la filosofía, a través de muchas cosas. Aparte de que Dios no existe, entonces, bueno, si existe, entonces es un Dios malo, es un Dios cruel, es un Dios que castiga, es un Dios vengativo, es un Dios así, así, así. Pero la palabra del Señor es clara cuando habla de que su misericordia es para siempre. Las 6 señales. La primera señal está en el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas. Dice, te la voy a leer. El menor le dijo a su padre: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. Te voy a decir algo. Legalmente, un hijo no tiene derecho a herencia a menos que su papá se haya muerto, ¿sí o no? Legalmente, para un hijo poder disfrutar de la herencia, tiene que haber un muerto. Si no hay muerto, no hay heredero. ¿Es correcto? Pero el amor de Dios es tan grande, reflejado en ese Padre es Dios, que sin necesidad de que el Padre, sin necesidad de que él tuviese que darle la herencia a su hijo, sin embargo se la dio. Ahora, te lo voy a poner en contexto acerca de, en nuestro caso, en cuanto a Dios, ¿cómo sería eso? Resulta que Dios, sin tener necesidad, te creó a ti y a mí, aún sabiendo que tú y yo nos íbamos a rebelar contra Él. Pero eso no le impidió el amarnos. Él sabía lo que tú ibas a hacer, Él sabía lo perverso que iba a ser tu corazón, que iba a ser mi corazón. Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer para ofenderlo. Sin embargo, nunca nos quitó la oportunidad de vivir. Nos dejó vivir, nos dejó nacer. Y aún hasta el día de hoy, tengas los años que tengas, pero desde que saliste del vientre de la mamá hasta el día de hoy, Él te ha sostenido y te ha amado, a pesar de que tú ni siquiera querías tener nada que ver con Él. ¿Sí ves? Además de eso, esa señal se llama misericordia, por lo cual Él nos ha dado libre albedrío. No solamente permitió que tú y yo viviéramos, que hiciéramos lo que nos placiera, sino que también Dios nos siguió cuidando hasta el día de hoy, nos siguió sustentando hasta el día de hoy, y nos dio la oportunidad de decidir si amarlo o no. La señal más grande y la primera señal que vemos en este pasaje es que Dios te dio a ti libre albedrío y a mí también. Dios nos dio la oportunidad de elegir libremente si queríamos amarlo a Él o no queríamos amarlo a Él. Esa libertad hace parte de la misericordia. Porque Dios, que todo lo puede, Él hubiese podido crear a los seres humanos
con una limitante, y es que nunca pudieran hacer cosas distintas a lo que Dios ordenara, como unos robots programados, como meternos un chip en la cabeza y que tú no puedes nunca hacer nada que desagrade a Dios, porque es que todo lo puede, todo lo puede. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que el Señor mismo permitió que tú tuvieras la oportunidad de elegir si amarlo o no amarlo. Te dio la libertad de amarlo, te dio la libertad de obedecerlo, te dio la libertad de acercarte a Él o rechazarlo. En eso se muestra una de las manifestaciones más grandes de la misericordia de Dios, la libertad que tenemos nosotros de amarlo, la libertad que nos dio para hacer las cosas libremente, para acercarnos a Él en libertad. Por eso Dios no obliga a nadie. Es más, todos los que están aquí sentados escuchando la palabra, nadie te está obligando a estar aquí. Estás aquí sentado porque en tu corazón sabes que lo necesitas. Y en tu corazón tú reconoces que Él te ama. Tú lo sabes dentro de ti. Y tú sabes que tienes muchas cosas que agradecerle a Él. El hecho de que tú y yo sepamos que Él nos ha dado libertad de escoger si amarlo o no, aunque tú y yo lo hayamos traicionado, aunque tú y yo nos hayamos desviado, ¿sabes una cosa? Su amor nunca cambia. Él nunca te ha dejado de amar. Él nunca te ha dejado de amar. A pesar de las cosas más atroces que hayamos hecho tú y yo, Él nunca nos ha dejado de amar. Esa es su misericordia. Te voy a hablar de la segunda señal. La primera es la libertad con que nos permitió acercarnos o no a Él. La segunda señal de que Él sí tiene misericordia, te la voy a leer el versículo 20, y a mí me conmovió cuando lo leí. Versículo 20 dice, cuando ya el hijo así volvió en sí, y dice, voy a regresar a la casa de mi padre, yo sé que mi papá debe estar supremamente bravo, yo creo que me quiere picar a pedacitos, pero antes de que él se levante y me quiera coger de la cabeza, de la cocorota, yo le voy a decir, papá, no, tranquilo, tráteme como un trabajador, deme trabajo nomás, no me vaya, si quiere ni me mire a los ojos, pero por lo menos deme trabajo. ¿Y sabes qué pasó? El versículo 20 dice, entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba lejos de la casa, mire lo que dice acá este pasaje. Su padre lo vio. Su padre lo vio. Esa es otra señal. La segunda señal de que Dios tiene misericordia de ti es que te ve, te ve. ¿Sabes qué quiere decir? Que te ve, que nunca te descuida, que nunca te deja de cuidar, que nunca deja de estar contigo a pesar de las maldades que tú y yo hayamos cometido. Nunca te ha dejado de cuidar. A ver, ¿tú te acuerdas? Estamos aquí en el parque, aquí en esta plaza. Tú ves como, por ejemplo, un señor trae a su niño con el triciclo, la motico, el bebecito, y el papá se sienta ahí y le dice al niño, rodee, vaya por acá, pero no se me aleje, y se sienta. Y tú ves que el niño va así recorriendo con la motico, con el carrito, y tú ves que el papá no le quita el ojo de encima, ¿sí o no? El papá no le quita los ojos de encima al niño. Tú sí lo ves, ¿cierto? Está vigilando a su hijo, lo está vigilando, lo está cuidando, está, ¿qué? Cubriéndolo. ¿Sabes algo? La palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, dice que su padre lo vio. ¿Qué quiere decir? Que su papá siempre lo estaba viendo. Su papá siempre lo estaba observando, lo estaba cuidando. A pesar de todo lo que su hijo hacía. En el contexto que estamos hablando de la palabra, Dios a ti siempre te ha cuidado. Dios siempre ha estado pendiente de ti. Al Señor no le gustan los lugares donde te has metido. Al Señor no le gustan los lugares donde tú has andado, la gente con la que andas, tus malas amistades. Los lugares donde sabes que no debiste meterte y te metías. Pero el Señor nunca dejó de verte, nunca dejó de estar pendiente de ti, nunca dejó de protegerte. Esa es la señal más grande de misericordia. Lo vio. Quiere decir que Dios te sigue cuidando, aunque no lo merezcas. Él siempre sigue aguardando por ti. ¿Sabes por qué el papá dice la palabra? El hijo todavía estaba muy lejos de la casa.
Y su padre lo vio desde muy lejos. Y su padre lo vio. ¿Por qué lo vio desde tan lejos? Porque lo estaba esperando. Porque estaba esperando por él. Y sabes, el Señor en este día te está diciendo, estoy esperando por ti. Estoy aguardando para que tú tomes una decisión de regresar. Regresar a la casa del Padre significa que abras tu corazón a Jesucristo. Que reconozcas que este mundo no tiene nada bueno para ti. Que reconozcas que nadie puede saciar tu corazón como solo lo puede hacer Él. Y entonces es ahí cuando una persona dice, estoy cansado, estoy cansada de la vida que llevaba. Ahora quiero cambiar. Quiero acercarme a Dios. Porque sé que Él es el único que puede cambiar mi vida. Y solo en Él hay felicidad. Eso quiere decir, cuando el Padre lo vio, porque lo estaba esperando. Cuando una mamá está esperando a su hijo, y ve así de lejos, imagínate en una finca, y la mamá está mirando de lejos, la mamá se da cuenta que el hijo ya viene, aún desde mucho camino atrás, ya la mamá sabe que viene el hijo. ¿Pero por qué lo sabe? Porque lo espera, porque lo ama, porque lo aguarda. Él te estaba aguardando, Él te está esperando, y Él está desde lejos esperando a que tú te acerques a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tú entras por la puerta que es Jesucristo, y cuando entras por esa puerta, el primero que te encuentras es al Padre, con sus brazos abiertos. La tercera señal de misericordia, dice la palabra, te sigo leyendo, y tuvo compasión. Y tuvo compasión. ¿Sabes qué es la compasión? Encontré en la palabra, en el Salmo 103, el versículo 14. Dice la palabra de Dios desde el 13, dice, porque Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de los hijos. Y dice el versículo 14 algo que a mí me impacta y algo que a mí me hizo llorar cuando lo leí. Y dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes por qué Él tiene tanta compasión? Porque sabe que el destino del hombre sería la destrucción eterna, sería el castigo eterno. El destino del hombre, si no se acerca a Dios, ya no le queda ninguna esperanza. El destino del hombre sin Dios es un fracaso total. Es una gran tragedia que tú mueras, que tú partas de este mundo sin Cristo. Entonces, la compasión de Dios es más grande que el deseo de hacerte juicio. La compasión de Dios es más grande que el deseo de castigarte por lo que tú has hecho. Eso yo lo entendí. Puede que tus pecados sean muy grandes, puede que tus maldades hayan llegado al colmo, hayan rebosado la copa. Pero hay algo que sé, y es que la compasión de Dios es más grande. La compasión es esa actitud de Dios de hacernos el bien, porque sabe que en sus manos tiene el poder para destruirnos, aún con solo un pensamiento suyo, aún con solo un suspiro. Dios podría destruirnos así, de la nada. Pero Él tiene compasión porque su amor es más grande. Aun cuando toda la humanidad hayamos pecado y le hayamos provocado a ira, muchas razones tendría Dios para destruir ya este mundo así de una vez por todas. Muchas razones hubiera tenido Dios para no esperar a que tú te arrepintieras, sino simplemente arrancarte de la tierra de los vivientes y que te vayas derecho al castigo eterno. Dios no tiene necesidad de esperar a que te arrepientas. Dios no tiene necesidad de esperar por ti. Dios no tiene necesidad de decirte una y otra vez que te arrepientas de tus pecados. ¿Por qué no tiene necesidad? Porque Él es Dios. Y así tú le obedezcas o no, Él seguirá siendo Dios. Y así tú quieras andar con Cristo o no, Dios nunca dejará de ser Dios. Por eso es esa compasión, porque Él sabe que tú y yo fuimos sacados del polvo de la tierra
y al polvo volveremos. ¿Cómo podría Dios enojarse con una pelota de barro como nosotros? Una porción, somos un puñado de polvo en las manos de Dios, eso es lo que somos realmente. ¿Cómo podría enojarse un Dios tan grande, un Dios tan bueno, con algo tan pequeño? Ni siquiera merecería, ni siquiera merecerías tú ni yo que Él se dignara a mirarnos, ni siquiera mereceríamos una mirada de Él. Y espero que eso lo entiendas, porque hay gente que es muy soberbia, hay gente que es muy atrevida, y se atreven a enojarse con Dios porque no les da casa, carro y beca. Se atreven a enojarse con Dios porque no les concede esto o aquello, sus peticiones. El solo hecho de que tú puedas respirar, el solo hecho de que estés vivo, el solo hecho de que tú tengas la salvación, el solo hecho de que Dios te ame y te cubra y te bendiga y te ayude y esté contigo, es el motivo más que suficiente para tú sentirte feliz, porque lo demás viene por añadidura. La tercera señal de que Dios tiene misericordia de nosotros, te sigo leyendo, salió corriendo, está hablando del papá, salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Sabes qué hubiera hecho otro papá en ese caso? Sale corriendo pero con el machete a bolearle plano a este culicagado. ¿Cómo es que me hizo esto? ¿Sí o no? Único que le haya hecho una embarrada al papá, que se haya ido de la casa, que se haya gastado toda su herencia, que haya hecho hasta para vender. Cuando regresa a la casa, ¿cómo lo recibe el papá? Mínimo con la correa o con un peinillazo, ¿sí o no? ¿Y usted a qué viene aquí? Ni lo recibe, le dice, vuélvase por donde vino. Usted ya no tiene papá. Así muchos dicen. Pero vemos que Dios no actúa de esa manera. Y el ejemplo de este padre, dice acá, salió corriendo a su encuentro, le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Quién podría tener la capacidad de perdonar tanto y de manera tan perfecta si no fuera Dios? ¿Quién podría llegar a perdonarte de una manera tan incondicional, tan sobrenatural, si no fuera Dios? Nadie lo hace. Nadie te llega a perdonar de una manera tan perfecta como Dios lo hace. La gente te puede juzgar por tu pasado, pero Dios nunca lo hace. Y Él lo que hace, en vez de echarte cantaleta, como el hijo por ahí, la oveja negra que llega a la casa y la mamá empieza, vea usted cómo está de acabado, vea usted cómo está de lánguido, todo flacuchento, ese vicio como lo tiene, vea usted cómo se queda, y le sirve la sopa, pero está alegando ahí, le sirve la sopa con gallina por ahí derecho, la gallina que decimos nosotros, no el regaño, es la gallina, le sirve sopa con gallina. Pero Dios, mire que Dios no hizo así. Lo que hace el Señor con nosotros es que nos recibe sin reproches, a pesar de lo que haya pasado. Hay algo que me muestra la misericordia de Dios en esta cuarta señal, y es que Dios no te rechaza. Dios nunca te rechazará si tomas la decisión de arrepentirte de tus pecados y regresar a Él y abrirle tu corazón a Él. Dios nunca te va a rechazar. La gente sí te puede rechazar. Tú regresas a la casa de tu esposa y pides perdón, aunque te hayas tirado la vida, que llevaba 10 años por fuera de la casa, aquí llevamos de la rume, y aparece este hombre después de 10 años pidiendo perdón y que quiere regresar al hogar. Mínimo ya tiene otro esposo. O toda la vida te va a estar ahí castigando por lo que hiciste, ¿sí o no? Pero Dios no hace eso. ¿Sabes qué dice Malaquías 7, 18 y 19? Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad? Y dice, Él nunca se volverá a acordar de nuestros pecados, sino que los echará en lo profundo de la mar. Dios a ti, cuando tú te arrepientes de corazón del pecado que cometiste, le pides perdón a Él, Él te perdona y nunca más se vuelve a acordar de lo que tú hiciste en el pasado. Nunca más. La gente te lo va a seguir recriminando.
Habrán personas que te seguirán diciendo, oigan a este, es que cristiano, ¿cómo era de vicioso? Dice cristiano, ¿cómo era de ladrón? Ve a este, no sé qué. La gente te va a seguir reprochando, pero Dios a ti nunca te sigue reprochando por tu pasado, porque cuando Él perdona, perdona de verdad, perdona de verdad. El ejemplo más grande de perdón lo mostró Cristo cuando fue a la cruz a morir por ti y por mí, decidido a pagar por lo que no merecía pagar. La quinta señal de que Dios tiene misericordia está en el versículo 22, dice, pero el Padre, entonces el Hijo dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu Hijo. Pero el Padre le dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias. ¿Sabe cuál es la mejor señal? La quinta señal de la misericordia de Dios. Es que Dios, en vez de tenerte a ti durante muchos años castigándote por lo que hiciste, ¿sabe qué hace Dios en su gran misericordia? Te perdona de verdad, y ese perdón se manifiesta en que Él te levanta, te sana, te libera, te restaura y te da una nueva vida. Eso es lo que hace Dios contigo. Te da una nueva vida, te sana, te restaura y te levanta. Y por eso mucha gente dice, ve a este hombre cómo ha sido de malo, ve a este man que ha sido más malo que Caín. Y ya es que con la Biblia en la mano, y vea ya cómo le está yendo, vea ya tienes que un negocio por allá, ya está progresando, ya hasta se casó, y mire y esto y aquello. Y a la gente le da rabia. Como si fuera necesario de los pecados que la gente cometió, como que tienen que pagar por eso, y tienen que pagar por eso. Si una persona se arrepiente de corazón, ¿por qué tiene que pagar por sus pecados? Entonces la muerte de Cristo no hubiera servido para nada. La misericordia de Dios precisamente consiste en que sin tú y yo merecerlo, Él hace caso omiso a lo que hicimos. Y nos da la oportunidad de empezar una nueva vida, como partir de cero. Como cuando cogen un celular y lo formatean. Parece nuevo, ¿sí o no? Así parece tu cabeza, tu mente y tu corazón formateados. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Una persona en la que ya no se haya pecado. Una persona en la que Cristo le hace libre. La sangre de Cristo, como dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús es lo único que te puede limpiar. Y por eso cuando la sangre de Jesús te limpia de verdad, el Padre cuando ve no ve a un pecador. El Padre cuando ve, ve a un hijo. ¿Y qué hace un papá con un hijo que ama tanto? Pues lo bendice, lo levanta y lo ayuda. Él no va a pensar en seguirle cascando. Él no va a pensar en seguirlo castigando. Él no va a pensar en contratarlo para que le dé comer a los marranos, así como estaba haciendo el hijo pródigo por ahí en otro lugar. Él lo que hace, te devuelve a ti y a mí, nos devuelve la dignidad que perdimos por el pecado. Cuando una persona se entregó al pecado, perdió la dignidad, perdió su posición de autoridad. Cuando una persona cae en pecado, lo pierde todo. Pero cuando esa persona se ha arrepentido de pecado, el Señor hace con nosotros como hizo el papá con el hijo pródigo. El papá le dijo a la gente, vea, cójanlo, pónganle vestido, pónganle un anillo, pónganle sandalias. ¿Sabe qué estaba diciendo el Padre? Quítenle esas vestiduras con las que venía del pecado. Cámbienle su ropa. ¿Sabe cuál es la ropa de nosotros? La santidad. El calzado, el anillo habla de autoridad. El calzado habla de dignidad. Porque una persona que anda a pie limpio es una persona que manifiesta ruina. ¿Sí o no? Pero al Dios ponerte a ti en una posición diferente, al perdonarte y darte amor, el Señor te cambia la condición con la que tú viniste a sus pies. Mira que Dios no se puso a reprocharle al hijo nada, a decirle, bueno hijo, sí, tú la embarraste, vas a estar 3 meses de prueba, vaya a trabajar con los jornaleros y después hablamos. No, la palabra dice que eso fue de una. Es más, no solamente le cambió la ropa, sino que mira lo que sigue diciendo, que esta es la sexta señal de la misericordia de Dios. Dice, te lo voy a leer, versículo 23,
el padre da esta orden, ponga cuidado, maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en vez de Él castigarte por tus pecados, antes te da comida. Que en vez de Él dedicarse toda una vida a reprocharte por lo malo que tú has sido, te hace una fiesta. Te hace una fiesta. Cuando tú te arrepientes de pecado, te hace una fiesta. Y dice la palabra que en el cielo hay fiesta, que en el cielo hay alegría, que en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Sabes qué hacen los ángeles? Hacen una algarabía, hacen fiesta. El Padre se alegra cuando un pecador se arrepiente. Así es que hay algo que quiero decirte, porque uno de los obstáculos más grandes para que una persona se acerque a Dios es la condenación, la vergüenza, la culpa. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. El diablo es el que siempre te va a estar diciendo en la mente, oigan a este, tan conchudo, todo lo que hizo, todo lo malo que hizo, y viene aquí bien caripelado a presentarse delante de Dios. ¿Qué cree? ¿Que es que Dios así como sin más ni más lo va a perdonar? Pues ¿cómo le parece que sí? El diablo lo que no entiende es la misericordia de Dios, porque él nunca se quiso arrepentir. Pero hay algo que sí te aseguro, y es que la misericordia de Dios es real. Ese pasaje que leímos del hijo pródigo, de aquel hijo que dijo dame todos mis bienes y se fue a otro país, eso quiere decir aquella persona que piensa que puede ser feliz lejos de Dios, irse a otro país, es alejarse de la cobertura de Dios y meterse en el sistema de este mundo y empezar a vivir conforme al sistema de este mundo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2, no vivan conforme al sistema de este mundo, al modelo de este mundo, sino que dejen que Dios cambie su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. El deseo de Dios no es que tú sigas viviendo bajo la corriente de este mundo, donde solamente a ti te enseñan a odiar, solamente a ti te enseñan el amor al dinero, solamente a ti te enseñan a rendir tu voluntad al pecado, a rendir tu voluntad al mundo, y a que tus sueños, a que las metas que Dios quisiera contigo para que progreses y salgas adelante, todo eso quede frustrado, porque el diablo te va a querer esclavizar, y a muchos los tiene así esclavizados, de los juegos de azar, de las drogas, del alcohol, y nunca los deja progresar, porque toda la platica que ganan en su trabajo se la van y se la llevan a los casinos, a los bares, van y se las llevan a los que venden la droga, van y se los llevan a todo el mundo. Trabajan para otros, ¿sí o no? Trabajan para otros. Pero hoy te digo una cosa, y estoy segura que Dios a ti no te diseñó para que seas una persona fracasada. Dios a ti no te diseñó para que sigas viviendo bajo el poder del pecado. Él te diseñó para que fueras un hombre o una mujer libres. Él te ha creado para recrearse contigo. Así como una madre se regocija con su hijo, una madre se recrea con su hijo, un padre se recrea con su hijo. ¿Cómo se recrean? Se ríen cuando el niño anda así, se medio tropieza, cuando dice palabritas que son graciosas, cuando mira, cuando le tira besitos a la mamá o le tira besitos al papá. El padre, la madre se recrean con su hijo. Dios te creó para recrearse contigo. Dios te creó para amarte y para que disfrutes una vida con Él como tu papá. Hoy Dios te está hablando como papá. Hoy Dios te está haciendo un llamado para que no sigas más, así como el hijo pródigo, para que no sigas más comiendo de las algarrobas de los marranos, para que no sigas comiendo más de la basura de este mundo. Muchas personas me dicen, no, yo ya no voy a cambiar, yo ya voy a ser así. Pues es que es muy duro, es que no, es que esto es muy duro, dejar el pecado es muy difícil.
yo ya estoy destinado a seguir así, yo ya no voy a cambiar, las cosas ya van a ser así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabe? Yo eso no lo acepto, yo eso no lo creo, porque es totalmente distinto a lo que dice la palabra de Dios. Hoy Dios te está haciendo un llamado como papá. Hoy Dios te está haciendo un llamado como papá para que tú abras tu corazón, para que regreses a casa. Hoy es un llamado que el Señor te hace para que regreses a casa. Por eso te invito hoy, ahí donde estás, para que cierres tus ojos. Tu Padre te está llamando. Tu Padre te está llamando en el día de hoy. Y tú lo sabes. Aún hay personas que se encuentran lejos del lugar donde estamos aquí predicando. Y sabes una cosa, el Señor te dice, a ti te estoy llamando. Los que están ahí alrededor, que les ha dado pena acercarse, que me miran de reojo, pero Dios te está invitando como padre para que regreses a casa. Regresa a casa, te dice el Señor. Regresa a casa, te dice el Señor. Regresa, regresa. Él te está haciendo el llamado, regresa. No porque Él lo necesite. Tú eres quien lo necesita, tú lo sabes. Tú sabes que necesitas a Dios. Tú sabes que necesitas entregar tu corazón a Él. Tú sabes que necesitas salir de la condición en la que estás andando. Y que no hay nada que pueda ayudarte. No hay ninguna esperanza. Solo en su poder, el único que te puede hacer feliz. Solo en su poder, el único que puede romper las cadenas que te han atado. Regresa a casa. El Señor te dice, regresa a casa. Por favor, regresa a casa. Cierra tus ojos. Si has tomado la decisión. Es la mejor decisión. Cierra tus ojos. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por todos aquellos que se han acercado, por aquellos que estaban acá escuchando el mensaje, y también por aquellos que están alrededor. Ahí donde tú estés, cierra tus ojos, porque sé que aún hasta el lugar donde tú estás, así sea al otro extremo de la calle, hasta una cuadra más allá, el Señor está tocando tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de escuchar tu palabra, de saber que tu misericordia es tan grande. Tu misericordia es más grande que nuestros pecados. Tu misericordia es más grande, Señor, que nuestras maldades. Tu misericordia, Señor, está por encima de tus santos juicios. Dile conmigo, Señor, muchas gracias por no pagarme conforme a lo que yo me merecía. Dile con todo tu corazón, Señor, muchas gracias por hacerme este llamado.